Muy buenas noches. 200 años y seguimos escribiendo nuestra historia. Podcast para hacer un recorrido sobre la historia de nuestro municipio en estos 200 años de que se fuera reconocido y elevado a la categoría de municipio la población de Zumpango. Hoy nuevamente estamos desde este espacio para poder acercarlos a todos ustedes que nos sintonizan desde la intimidad de su hogar o desde un teléfono móvil para poder conocer más de cerca a los protagonistas de nuestra historia actual y también hacer un recorrido de cómo es que nuestro municipio ha llegado a este nivel y a esta presencia a nivel nacional con todo lo que se desarrolla en nuestro municipio, cultural, artísticamente y en todo otro ámbito que nosotros, cada uno de nosotros como zumpangueros, nos sentimos orgullosos y llevamos siempre presente nuestro municipio en donde vamos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a nivel nacional también tiene una magnitud grande en estas fechas y es la Semana Santa. Y para hablar de la Semana Santa pues vamos a tener a tres invitados especiales. Tendremos a Elías Jerónimo de la Hermandad de Jesús de los Jesuses del Apostolado de la Oración, a Edwin Quisquinay y a Wilson Yancis para desde como representantes de la Hermandad del Jesús Nazareno de la Dulce Mirada. Con ellos vamos a estar hablando y entonces vamos a hacer. Así que bienvenido, Elías. Gracias, Victorino, te agradezco bastante por la invitación. Ante todo, pues gracias también a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar acá presentes. El agradecimiento a los hermanos también que aquí están con nosotros compartiendo este hermoso programa, ¿verdad? Y tratar la manera, ¿verdad?, de darle a conocer lo que es parte, pues, de la historia de nuestro municipio. Vengo en representación de la Hermandad de los Jesuses Apostolado de la Oración. Gracias, Edwin, bienvenido. Muchísimas gracias a todos los televidentes que están en sintonía en este podcast del Bicentenario de Zumpango Zacatepeques. Gracias por estar acá en esta virtualidad y los que están presentes acá en este foro del podcast. Mi nombre es Edwin Quisquinay Alcor, soy miembro de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Dulce Mirada e historiador. Gracias. Wilson, bienvenido. Muy buenas noches hermanos, primeramente pues darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado la vida y la salud, y gracias a ustedes por esta entrevista para dar a conocer muchos detalles acerca de la historia de nuestra hermandad y acerca de las organizaciones. Mi nombre es Wilson Yancis, actualmente directivo de la Hermandad de Jesús Nazareno. Gracias, Wilson. Y gracias a usted por estar en sintonía con nosotros desde el fanpage de la Municipalidad de Zumpango y Canal 99, el canal de Zumpango. Hoy hablaremos de la Semana Santa. La Semana Santa de Guatemala fue nombrado como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO en noviembre del 2022. O sea, esta declaración pues representa un reconocimiento a todo lo que se desarrolla para esas fechas a nivel nacional y por consecuente estamos también nosotros incluidos como Zumpango dentro de esta declaratoria o este reconocimiento que se le da a la hermandad, a la Semana Santa. La Semana Santa, si revisamos en la historia, es el proceso de evangelización que se desarrolló en nuestro país después de la llegada de los españoles, que se inicia alrededor de 1533, el siglo XVI, para la evangelización de los pueblos indígenas que aquí fueron colonizados, invadidos durante la llegada de los españoles. Es así como se va desarrollando y se va incursionando y va a ser dentro de las culturas nacionales y con matices de la cultura hispánica y la cultura europea. Entonces estos son los elementos que en la actualidad ya se vuelve un patrimonio que involucra a distintos sectores. El sector religioso, desde la fe católica, los sectores artísticos que también hacen y trabajan las alfombras relacionados a esas fechas de toda índole, desde el uso de acerrín y diversidad de materiales que si ustedes bien están atentos a todas las noticias, pues hay obras de gran magnitud que son admirables en sí.
También están los talladores de las hermandades, que también es otra expresión artística desde el tallado, ¿va? Que esto va involucrando a mucha juventud y mucha población con bastante amplia experiencia en este quehacer. Así también el involucramiento de todo el sector musical, con todas las bandas fúnebres que acompañan las distintas procesiones para esas fechas y que se ha vuelto también un patrimonio de Guatemala para la humanidad. Entonces, de eso vamos a hablar un poco, pero vamos a hablar específicamente de nuestro municipio, cómo se ha desarrollado, cómo ha venido, cómo es que estamos a la actualidad y cómo ha desarrollado y cómo ha involucrado a los diversos sectores para estas fechas y que en sí, independientemente de la fe que se profesa, involucra a toda la sociedad guatemalteca de acuerdo a todo lo que eso significa para realizar varias actividades económicas y varias actividades laborales para volcarse a esta expresión que va inmerso dentro de la religiosidad y la fe católica. En ese sentido, pues en nuestro municipio tenemos 13 hermandades que están involucradas. De esas hermandades involucrados dentro de la fe católica, la Iglesia Católica, que son la Hermandad de los Jesuses y Apostolado de la Oración. Y en ese sentido, pues está con nosotros Elías Jerónimo, quien es el presidente de la hermandad. Bueno, Elías, empecemos un poco en ese asunto. ¿Cómo es, según los datos por usted recopilados y la información que se tiene, cómo nace esta hermandad? ¿Se tiene datos relacionados a eso? Cuéntenos desde lo que usted nos puede contar. Gracias, Victorino. Pues quería comentarte que específicamente cuando se fundó la hermandad no tenemos datos, porque es primero, si según la historia, ¿verdad? Los hermanos que nos antecedieron, pues fueron doctrineros. Cuando hablamos de doctrina, ellos también enseñaban las primeras comuniones a los niños. De ahí empezó lo que es la hermandad, desde donde nosotros tenemos conocimiento, ¿verdad? Después esto fue evolucionando y gracias a Dios, pues ya con las procesiones empezaron, según el último libro de actas que tenemos, el último acta nos lleva hasta 1952. Que fue de donde empezamos pues a ver los libros de actas, pero según las historias pues ahí fue mucho más antes, pero lamentablemente pues nunca se tomaron algún acta para que nosotros podamos decir, bueno, fue a tal fecha. Eso también, ¿verdad? Y la hermandad también pasó por un lapso de que fueron cofrades. Pero lamentablemente a veces pues las costumbres, por decirlo de esta manera, se van perdiendo por muchas razones. Gracias a Dios pues en la actualidad pues contamos con una hermandad bastante sólida, con nuestras procesiones y aparte de procesiones nuestra vida de fe cristiana pues nos lleva a que todos los domingos nosotros también rezamos el Santo Rosario, ya que la hermandad siempre hemos tenido esa oportunidad, ¿verdad? Ahí sí que, como dicen, va el Santo Rosario para nosotros es nuestro escudo, ¿va? Como católicos, y siempre lo hemos mantenido de esa manera. Anteriormente en la hermandad, pues, si nos vamos a los libros de actas, yo todavía tengo un libro donde las ofrendas, pues, para las procesiones, nos dicen que eran de 17 centavos, de 20 centavos, de 60 centavos. Así era lo que eran las ofrendas de los hermanos para esta realización de las procesiones. Ya con adornos así para que como dicen, que tenemos que evangelizar con nuestras procesiones. Ya con esos adornos no tenemos mucho tiempo. Tal vez empezamos, desde el 2000, por decirte de esa manera, que se empezó a tomar diseños que ilustran, ¿verdad? Pasos de la Biblia, para que así nosotros, ¿verdad?
no evangelizamos con una Biblia, sino que evangelizamos con nuestras procesiones. Pero anteriormente, si yo creo que la población se ha dado cuenta, pues anteriormente pues solo poníamos flores, cortinas, alazanas, y así sacábamos nuestras procesiones, pero gracias a Dios ahí estamos. Y también, como la población se ha dado cuenta, también tenemos la procesión infantil, que también fue idea de los hermanos, pues, que de sacar, ¿verdad?, para los niños una procesión infantil. Voy nuevamente a los libros de actas, hay más tiempo, ¿verdad? Yo creo que sacaron los hermanos, pero si nos vamos a los libros de actas, los libros nos dicen que la primera procesión salió en 1989, prácticamente son 36 años que está saliendo de nuestra población lo que es la procesión infantil. Gracias, Elías. Así, entonces, de acuerdo a los antecedentes que nos dice Elías, es en 1952 que se encuentra un registro, ya se puede decir que se puede consultar, ¿verdad? En ese sentido, Elías, ¿hay algún referente antes de 1952 distinto al acta que nos dan un referente de cómo pudo haber nacido? ¿Hay tradición oral al respecto? Bueno, vamos a las historias que cuentan los abuelos, ¿verdad? Es de esa manera como yo lo voy a hacer mención, ¿verdad? Como le digo, acta no hay, pero historias sí, ¿verdad? Que nos cuentan los hermanos más antiguos, que el nazareno llegó allá en la hermandad como una especie de bodega, porque él es el que salía en procesiones los Viernes Santos, pero a la venida del Nazareno de la Dulce Mirada fue trasladado como una especie de bodega a las instalaciones de la hermandad. Entonces un grupo de hermanos pasó tiempo y ellos decidieron pues venir y sacar en procesión, ya no el Viernes Santo, por eso es que la procesión sale el Lunes Santo. Esas son, como usted lo mencionó, historias, ¿verdad? Pero es lo que cuentan los abuelos y posiblemente sí, porque aquí el hermano Edwin no me va a dejar mentir que él hizo también una historia pues del Nazareno, que sí nos data que sí es bastante antiguo el Nazareno que tenemos. Igual el restaurador, que gracias a Dios hace 4 años pues fue restaurado la imagen. Él también nos dice que la imagen pues más o menos según el conocimiento de él tendrá un poco más de 350 años. Gracias, Elías. Pues entonces así es como de acuerdo a la tradición oral, que regularmente es lo que nos antecede a nosotros, pues siempre ha sido por leyendas o por la tradición, ahí sí que la tradición oral, cómo es que se ha obtenido o cómo han llegado las imágenes católicas aquí en nuestro municipio. Pero luego vamos a continuar con a conocer un poco también sobre la hermandad de Jesús Nazareno de la Dulce Mirada, pero primero vamos a una primera pausa y luego volvemos para seguir conociendo sobre la tradición de la Semana Santa. Ya volvemos. Nos encontramos en la 8ª calle entre 0 y 0 Avenida de la zona 2, precisamente en un sector muy conocido, ya que esto durante muchos años se había convertido prácticamente en un basurero, pues por la falta de mantenimiento de la calle. Hoy estamos iniciando los trabajos. Quiero comentarles que en este momento tenemos 20 proyectos en ejecución con fondos provenientes del Consejo Departamental de Desarrollo. Tenemos alrededor de 10 proyectos que se están ejecutando con los fondos ordinarios del año 2024 y 2025, ya que todos nuestros proyectos los trabajamos de carácter multianual, pues para no correr con tiempos y que no corramos el riesgo en algún momento de perder algún recurso. Tenemos entonces 10 proyectos en ejecución con fondos ordinarios del ejercicio fiscal 2024-2025. También tenemos
un proyecto que se ha denominado como Proyecto de la Gran Cruzada por la Nutrición, el cual consiste en un pozo que estamos ahorita ejecutando en el sector de La Majada. Este pozo va a venir a beneficiar a los vecinos que habitan en la zona 1, la zona 2, ya que a ellos abastece el sistema de agua que está en La Majada, y va a venir a ser reforzado por otro pozo que está en este momento de perforación, para hacer un total de 20 proyectos que estamos ejecutando en este momento, tanto en el casco urbano como en las aldeas. Tenemos proyectos en Las Flores, tenemos proyectos en el Chipotón, tenemos proyectos en el Dialú, tenemos proyectos en el Arado, tenemos proyectos en el Tunino, tenemos proyectos en Rancho Alegre y en el casco urbano precisamente. Estamos ejecutando en estos momentos 26.533.804 quetzales con estos 20 proyectos. El fin de semana, el viernes, tuvimos un comude en donde se priorizaron otros 6 proyectos. En estos 6 proyectos se van a invertir 7 millones de quetzales. Estos proyectos esperemos que empiecen en unos 3 meses, en lo que se finaliza el sistema que tiene que llevar cada proyecto en Guatecompras, para cerrar el año 2025 con una inversión de 33.533.805 quetzales. Pues hoy aquí en el casco urbano se van a ejecutar con estos montos 10 proyectos de los que ya estamos ejecutando y los que vienen, para cerremos este año 2025 con 10 proyectos solamente en el casco urbano. Y hoy estamos en uno de ellos, ya dentro de pocos días, unas 3 o 4 semanas, esperemos que los trabajos concluyan y esta calle, que por años fue un lunar de la zona número 3, entre zona 2 y zona 3, hoy pues va a quedar, y eso obviamente le va a dar más plusvalía a cada una de las propiedades que aquí están, y con esto pues eliminar un foco de contaminación que había permanecido aquí durante mucho tiempo. Queremos compartir con ustedes esa inmensa alegría, ya que Zumpango aprovecha al máximo, al 100%, todos los fondos que provienen del Consejo de Desarrollo. Municipalidad de Zumpango, Administración 2024-2028. Abordando el tema sobre la Semana Santa, visto desde la fe católica y desde las tradiciones de Guatemala, después de haberse declarado como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO en el 2022. En la primera parte pues conocimos parte de los antecedentes de lo que es la Hermandad de los Jesuses o Apostolado de la Oración, con su representante Elías Jerónimo. Hoy pues vamos a conocer un poco sobre la Hermandad de Jesús Nazareno de la Dulce Mirada, y con eso pues tenemos a Wilson Yancis y a Edwin Quisquinay para que nos cuenten un poco de eso. Pero bueno, y agradecemos también su sintonía desde la fanpage de El Gráfico GT y Canal 99 y la fanpage de la Municipalidad de Zumpango, Zacatepeques. Para continuar, Edwin, hay una leyenda sobre cómo es que llegó el Nazareno de la Dulce Mirada aquí en Zumpango. A mí me parece hermoso, pues, cómo se envuelve el misticismo dentro de toda esta imagen. A ver, cuéntenos un poco sobre esa leyenda y qué se puede verificar de lo real, o sigue siendo una leyenda. Gracias, Victorino. Pues en realidad recordemos que muchas de las imágenes que se veneran en nuestro país y nuestro pueblo tienen visos de leyenda, ¿verdad? Entonces, a veces eso es lo que pesa más en el pensamiento de la sociedad, de sus devotos, especialmente en ese ámbito de la fe católica, pero también es importante cotejar desde la parte documental. La historia dice más o menos así, en la cual se conoce el año cuando una oportunidad una anciana del pueblo de Pastores tenía bien esta propiedad de la imagen de Jesús Nazareno de la Dulce Mirada. Y en un momento, en un sueño, dice que la imagen le habla a la señora y le dice que ya por la edad de la señora, el nazareno quiere viajar a otra latitud, a otra localidad. Entonces, en ese caso, él pide que se traslade a Zumpango. Y es bien interesante lo que cuentan muchos de nuestros mayores, porque muchas veces, con el paso del tiempo, esa leyenda se va como que enriqueciendo con otros aspectos. Y curiosamente dicen de que la anciana esperó una caravana de comerciantes que venían de la ciudad de Santiago, Guatemala y la Antigua. Recordemos que la conexión que tiene Zumpango como un pueblo cercano a la antigua Guatemala era un camino de mucha importancia por el comercio. Entonces la señora sabía que en esa ruta de Pastores para esta zona norte
pasaban muchos viajeros y muchos comerciantes. Entonces ella esperó que vinieran, pasaron, por ejemplo, algunos comerciantes o viajeros zumpangueros. Entonces le encomendó que la imagen tiene a bien trasladarse a este pueblo. Entonces la señora invita a los viajeros a su casa, se llevan la imagen hacia este lugar en una carreta, entonces ya lo reciben con gran algarabía. Y eso es lo que se puede decir en resumen de esta breve historia en torno a la leyenda de la presencia de la imagen de Jesús Nazareno de la Dulce Mirada en Zumpango. Ya. Bueno, esa es una leyenda, pues que sí es lo que le da el misticismo a muchas situaciones o muchas fechas que se celebran en Guatemala y en Zumpango, pues también hay una serie de leyendas al respecto. Y en ese punto, ya desde el punto de vista histórico, ¿qué nos pueden decir? ¿Cómo es que nace la Hermandad de Jesús Nazareno de la Dulce Mirada? ¿Cuánto tiempo tiene de estar funcionando y qué ha significado eso para la celebración de estas fechas? Desde el punto de vista de la historia documental, lo que he logrado recuperar de hace más de 15 años, y de hecho fue parte de mi trabajo de profesional de tesis sobre la religiosidad de Zumpango, desde el punto de vista de la historia. La Hermandad de Jesús Nazareno originalmente fue una cofradía. Se fundó el 19 de octubre de 1719 por el visitador eclesiástico Joseph Sánchez de las Navas y Navarrete, que era un personaje muy importante en la vida eclesial de la diócesis de Guatemala ese entonces, pero curiosamente este personaje tan misterioso, porque incluso la misma historia eclesiástica de Guatemala lo cuenta, que era una persona muy comprometida en su trabajo pastoral, pero también tenía mucha polémica al causar muchos desafectos y muchos conflictos en las poblaciones indígenas de Guatemala. E inclusive tuvo a bien tener muchos conflictos con órdenes religiosas en la ciudad de Santiago, Guatemala, hoy la antigua Guatemala. Pero a raíz de ese conflicto que estaba pasando, el entonces obispo de Guatemala, Fray Juan Bautista Álvarez de Toledo, le va a encomendar la visita pastoral hacia esta zona de Zacatepeques. Entonces él viene el día 18 de octubre de ese año mencionado, 1719, a hacer visita pastoral, en la cual él va a ser recibido por las autoridades eclesiásticas de ese entonces. En ese entonces estaba administrado eclesiásticamente, religiosamente, por los frailes dominicos. En ese entonces el cura párroco que estaba de turno era Joseph Paniagua. Y también lo asistía otro sacerdote que era de Santo Domingo Xanacoj. Aquí llama la atención del por qué había mucha presencia de otros curas de otras localidades. Lo que pasa es que en ese entonces, bueno, siempre hemos dicho que Zumpango es un pueblo muy grande, extensión de territorial muy grande, y también en el aspecto demográfico. Por tal razón estaba de un coadjutor, o sea, un sacerdote auxiliar. Y entonces en ese caso se llamaba al sacerdote más cercano, que en ese entonces era el de Xanacoj. Y es el que le asistía en las actividades religiosas al padre, ¿verdad? Entonces al fraile doctrinero, que era un fraile dominico, de la orden de los dominicos. Entonces el visitador eclesiástico Sánchez de las Navas y Navarrete viene a Zumpango, es recibido en el atrio de la iglesia parroquial. Pero acá hay algo bien interesante que gira en torno a esta situación, y es el aspecto de que apenas habían pasado 2 años de los terremotos de San Miguel de 1717, en la cual la población de Zumpango fue muy afectada entonces, toda esta zona, porque curiosamente, según estudios que se hizo más o menos en el 2000 por un historiador guatemalteco, Rafael Garavito Pontac, que trabajó sobre su tesis de los terremotos de San Miguel de 1717 y su impacto en la sociedad guatemalteca ese entonces. Curiosamente, el terremoto de ese año fue provocado por la falla del Motagua, y recordemos que la falla del Motagua está muy cercano aquí a Zumpango, cercano a San Juan Zacatepeques, entonces afectó demasiado esta zona. Y obviamente la población zumpanguera todavía estaba recuperándose de ese terremoto del 17. Y a los 2 años que viene este visitador eclesiástico, básicamente va a organizar la parte del devocional en torno a la pasión de Cristo, porque solamente para ese entonces existían alrededor de 4 cofradías, la del Santo Patrono San Agustín, la del Santísimo Sacramento y la Virgen del Rosario. Y la de las Ánimas, eran de las 4 cofradías más conocidas. Luego, ya cuando se da cuenta que no existe ninguna cofradía en torno a la pasión de Cristo, él se da la tarea de fundar la Cofradía de Jesús Nazareno el día 19 de octubre de 1719. Por esa razón, en el año 2019 se conmemoró el tricentenario de fundación de dicha institución religiosa. Y oficialmente hoy es conocida como la Tricentenaria Hermandad Jesús Nazareno de la Dulce Mirada, porque es ahí donde se origina. Posteriormente, esta cofradía va a tener mucha participación en la vida
religiosa de Zumpango, porque ya la documentación a partir de 1720 aparece refrendado en visitas pastorales, inclusive aparecen algunas crónicas de los cronistas de esa época. Un ejemplo es el Fray Francisco Jiménez, que era el cronista de la Orden de los Dominicos de Guatemala. Y de hecho aparece un libro que él escribió que se llama Crónica de la provincia de San Vicente Chapa de Guatemala, que posteriormente la publica en España, más o menos en 1720, 1740 aproximadamente, en ese lapso de tiempo. Y curiosamente aparece un dato sobre eso, de la fundación de la Cofradía de Jesús Nazareno en Zumpango. Es bien interesante, como les digo, de que José Sánchez de las Navas y Navarrete era tan polémico en la vida eclesiástica, ¿verdad? A veces los sacerdotes... ¿Por qué la polémica? Porque él, curiosamente, el fraile Jiménez dice que era tan ambicioso en el tema de la administración eclesiástica de algunas parroquias. De hecho, él tuvo a bien de administrar 3 parroquias en la diócesis de Guatemala. Estuvo en San Francisco Zapotitlán, que es en la zona de Suchitepeques, estuvo en 2 poblaciones del Salvador, y en esos lugares que estuvo, causó rebeliones de indígenas. Entonces, porque él estaba muy obsesionado por el control absoluto de las cofradías. Entonces, la población indígena no estaba acostumbrada. Y acá hay un punto bien interesante, porque muchas veces la población se resiste a algunos cambios. Y curiosamente da como coyuntura en ese entonces, hay un cambio en la estructura política de España, y eso también va a tener consecuencias en la vida eclesial de la diócesis de Guatemala. Entonces, en el espíritu ilustrado del siglo XVIII, que curiosamente coincide con lo que estamos contando, ¿verdad? De la fundación de la cofradía, entonces los sacerdotes van a tener un poder muy similar a la política, porque se van a relacionar no solamente la religión con la política por el tema administrativo. Y recordemos que lo poco que quizás conocemos, de que la iglesia básicamente es el que le da la potestad a la corona española para también administrar toda la parte religiosa. Cofradías, asociaciones, hermandades, montespíos, también lo que van a ser los codicilos de algunos testamentos, incluso porque a veces los devotos donan bienes a las iglesias. Entonces eso provocó gran impacto en el ministerio eclesiástico, que estaba y de hecho dice la documentación, esquilmando, o sea, tratando de extorsionar a los pueblos indígenas. Y es bien interesante, porque después, con el paso del tiempo, los mismos sacerdotes van a perder poder, otra vez con la reforma administrativa de la corona. Entonces le va a quitar ese peso, le va a quitar básicamente ese poder, que incluso hasta la fecha algunos sacerdotes tienen mucho poder en la parte eclesiástica. Entonces ha causado polémica. Entonces esa es la razón por la cual este personaje fue tan polémico, que incluso decían que en otros lugares, al no tener respuesta de que le iban a dar esos dineros de las cofradías a este visitador, lo que hacía era eliminarlas. O sea, decirles, cerramos libros de cuentas, las cancelamos, pero curiosamente en el caso de Zumpango llama la atención porque él funda la Cofradía de Jesús Nazareno. Y desde entonces en la documentación posteriormente ya aparece con los nombres de algunos cofrades, eso es lo llamativo. Lamentablemente no he encontrado hasta la fecha, o está desaparecido. De hecho, en el archivo parroquial, que en su momento no tuve bien tener acceso, porque me han contado que tiene muchos documentos. Y otra parte de lo que se ha conservado en el archivo arquidiocesano de la Catedral de Guatemala, aparecen mencionados los listados de los cofrades que en ese entonces existían, y muchos eran de apellidos de gran renombre en Zumpango. Por ejemplo, había apellido Quechel, apellido Yancis, apellido Xunik, apellido Quisquinay, apellido, por ejemplo, también otros que no son comunes, por ejemplo, Caderún, Patish, por ejemplo, que eran miembros de esas cofradías. Y después, con el paso del tiempo, aparecen otros, y lo llamativo, porque era una estructura de 6 cofrades. Y los cargos eran, el primero obviamente que hoy en día conocemos en el ámbito religioso de Zumpango, se le conoce como mayordomías, pero en esa época solo eran el primero, que era el alcalde, le llamaban así, el primer cargo del mayordomo, el segundo era el veedor, y el tercero era el fiscal, y los últimos 3 eran mayordomos. Entonces, y a veces se tomaba en cuenta por el tema de las jerarquías de edades. Y aquí es bien importante, porque hasta la fecha, en algunos casos, en algunos años, cuando las cofradías de las que existen hasta la fecha con esa estructura, la del patrono San Agustín y del Santísimo Sacramento, sí contemplan esa jerarquía de edades. ¿Por qué? Por el tema de la sabiduría que en ellos tienen y la experiencia, y además no solamente por la experiencia, sino por la honorabilidad. Y eso que también es bien interesante, que desde esa época del siglo XVIII se conserva esa estructura. Y luego la hermandad va a tener un cambio en el siglo XIX. Y aquí es por la cuestión política que gobernaba el país. Hacia 1870-71 se da la famosa reforma liberal, hecha por Justo Rufino Barrios, que los que quizás no saben es el personaje que está en el billete de 5 quetzales, Justo Rufino Barrios. Él se encarga básicamente de
quitarle poder a la iglesia, incluso obliga al arzobispo a residir en otro lugar, lo expulsa del país. Y inclusive va a expulsar a las religiosas. Y en ese entonces, las pocas iglesias que estaban con sacerdotes se van a quedar un aproximado como de 70 sacerdotes para todo el país. Porque Justo Rufino Barrios va a expulsar a las religiosas, franciscanos, dominicos, jesuitas, mercedarios, a todos ellos los va básicamente a expulsar. Entonces, ¿a cargo de quién se va a quedar toda la administración religiosa? Las cofradías y las hermandades. Son los que se van a quedar a cargo de ellos. Muy bien. Gracias, Edwin. La verdad que sí, interesante hacer ese recorrido histórico, ¿verdad? De cómo es que se va consolidando y también aquí yo resalto las cuestiones, ¿verdad? El proceso de evangelización y el proceso también de organización de toda el ente religioso en los pueblos indígenas. Y como tú dices, pues la ambición no fue únicamente, como se puede decir así, de los rangos administrativos o los rangos militares, sino que también la Iglesia Católica, con una gran influencia y un gran poder durante ese proceso, pues también se peleaban el control y los bienes de las comunidades conquistadas o evangelizadas. Así que interesante todo este proceso, ese recorrido histórico que hoy estamos conociendo desde las voces de los expertos y también de los que viven directamente y escriben la historia. Vamos a una siguiente pausa y regresamos con ustedes para seguir hablando más sobre la Semana Santa en Zumpango, Zacatepeques. Bueno, hoy estamos acá en la aldea del Tumino, viendo el aforo del pozo que ya está finalizado en su perforación. Ahora pues viene la siguiente fase del proyecto, la cual es el equipamiento. Hay que instalarle una bomba o un motor, hay que hacer la caseta donde van a estar esos equipos eléctricos, hay que hacer la instalación eléctrica con la energía trifásica, hay que poner el clorador. Y entonces este va a llevar más o menos otros 3 meses. Hay que construir un tanque todavía, ya que tenemos uno, pero es muy pequeño. Falta uno y una parte de la tubería de conducción. Con esto, pues, el Consejo Municipal actual, 2024-2028, reafirma el compromiso que tenemos con todas las comunidades de Zumpango con el casco urbano. Este solo es un proyecto de los que se están realizando. En cada comunidad hay proyectos en ejecución. En el Chipotón, por ejemplo, se está realizando el centro de convergencia y el adoquinado de calles. En Las Flores se está continuando con la línea de drenaje. En la aldea de Yalú tenemos ahorita el trabajo también de adoquinamiento y drenaje. En el Arado estamos haciendo el drenaje también en este momento. En Rancho Alegre estamos finalizando el adoquinamiento de calles y así sucesivamente. En todas las comunidades tenemos proyectos. En el casco urbano estamos trabajando la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, la que sale el Arco, que esta emanaba muchos olores muy fuertes, pero hoy con esta ampliación que se está haciendo vamos a dejar de percibir esa contaminación ambiental y así sucesivamente. Tenemos muchos proyectos ahorita en SPER, en ejecución, que están a punto de iniciar, pero hoy estamos acá en el Tunín y con esto estamos cerrando el ciclo de agua potable para todas las comunidades. Hace varios años muchas aldeas no tenían todavía ese vital líquido de agua potable. Hoy ya Santa Marta tiene el pozo funcionando al 100%, que lo hicimos en la administración anterior, y hoy acá en el Tunín estamos finalizando con esto. Falta la siguiente fase, pero es un proyecto en el cual se van a invertir cerca de 3 millones de quetzales y hoy la comunidad pues está muy contenta y satisfecha con este proyecto, que hoy vemos una gran cantidad de agua. Van a pasar 24 horas para que esa agua corra, para limpiar todos los sedimentos que hay bajo la tierra, químicos, metales, no sabemos qué haya. Van a pasar 24 horas para que eso limpie. El agua tiene que correr, no se puede utilizar porque está contaminada, pero luego de 24 horas esta agua ya va a estar limpia. Municipalidad de Zumpango. Administración 2024-2028.
número 4, 200 años escribiendo nuestra historia, bicentenario de Zumpango, Zacatepeques. Zumpango, Zacatepeques, municipio de origen maya cachiquel, ubicado en el departamento de Zacatepeques, en la región central de la República de Guatemala. Hoy estamos abordando la Semana Santa en Zumpango, Zacatepeques, la Semana Santa de Guatemala declarada como Patrimonio Intangible de la Humanidad en 2022, y Zumpango también es uno de los municipios que destaca en este aspecto y que también ha sido parte de la celebración de estas fechas dentro de la religiosidad y fe católica. Estamos de vuelta y iniciamos conociendo parte del origen de la Hermandad de los Jesuses, de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Dulce Mirada. Pues ahora vamos a conocer un poco los antecedentes de la Hermandad de la Virgen de Dolores, y en ese aspecto pues Wilson Yancis, a quien tenemos aquí presente, pues que nos dé un referente de qué se conoce de la hermandad y de la imagen de la Virgen de Dolores que actualmente recorre en procesión nuestro municipio. Wilson, cuéntanos un poco cuáles son los antecedentes de la imagen y de la hermandad de la Virgen de Dolores. Sí, claro, Víctor. Pues antecedentes igual de la Hermandad de la Santísima Virgen, pues también se desconoce un poco también del origen, ya que actualmente también conformamos en sí solo una hermandad, pero sí desde hace muchos años la mujer ha sido muy fundamental en el ámbito de la hermandad, ¿verdad? Tantos nos han contado nuestros personas, miembros ya grandes. Cuando nosotros ingresábamos nos decían historias acerca de cómo se originó la Hermandad de Dolores, ya que la imagen de la Santísima Virgen pertenece y está bajo el libro de actas y de bienes que pertenece a la Hermandad de Jesús Nazareno desde sus orígenes de la imagen. Pero durante los años, pues la Hermandad de Jesús Nazareno se ha encargado de vestirla, colocarla en su trono procesional, hasta que llegó una junta directiva que desconozco de mujeres, que ellas tomaron la iniciativa de venir y conformar un grupo de mujeres y conformar la junta directiva y así denominarse Hermandad de la Santísima Virgen. Desde entonces, pues han pasado varios años que han transcurrido varias directivas de Hermandad de Dolores hasta la actualidad. Entonces, pero lo que nos han contado nuestros antepasados, pues que la Santísima Virgen sí pertenece y actualmente pertenece a la Hermandad de Jesús Nazareno. Sí, inicia, o sea que ya el involucramiento común y organización como una junta directiva de las mujeres, pues ya fue iniciativa de ellos, no fue como un impulso de la Hermandad de Jesús Nazareno, los varones, para que ellos se organizaran entonces, o sea. Sí, exactamente. Como le comentaba, pues ellas, un grupo de damas, se organizaron, como que el entusiasmo también de decir que ellas pueden como mujeres también estar en la organización de esta gran actividad, podríamos decirle, porque nuestra hermandad, pues ahí sí que conmemora la mayor parte de la Cuaresma y Semana Santa. Ellas pues actualmente pues organizan la actividad del día de mañana, Viernes de Dolores. Ya juntamente, ya el Domingo de Ramos, pues nos unimos, tanto como Hermandad de Jesús Nazareno y Santísima Virgen, en la organización de la Semana Mayor. Muy bien, gracias Wilson. Entonces, un antecedente al unísono con la Hermandad de Jesús Nazareno de la Dulce Mirada. Volviendo nuevamente con Elías Jerónimo de la Hermandad de los Jesuses o Apostolado de la Oración. Elías, nos comentabas que nos das un antecedente de que la imagen del Nazareno que está al cuidado de ustedes fue como una acción de decir que la embodegaron porque llegó la nueva imagen del Nazareno de la Dulce Mirada. Cuéntanos un poco sobre eso. Ustedes tienen el Nazareno con la cruz, pero también tienen otras imágenes. Cuéntenos de eso. ¿Tienen ustedes antecedentes
quién lo pudo haber tallado o algo similar que nos cuenten desde la tradición oral al respecto. Gracias, fíjate que, como te decía al principio, no hay datos de eso. Sería, ahí sí que mentirles si teníamos algún dato de cuál fue el origen o cuántos años tiene, ¿verdad? Pero como me comentabas, ¿verdad? Aparte del Nazareno, de los 5 misterios dolorosos, lo llamamos así, se llaman los Jesuses, Hermandad de los Jesuses, primero porque administramos los 5 misterios dolorosos. Está la oración de Jesús en el huerto, está Jesús azotado, está el Nazareno, camino al Monte Calvario, y está también lo que es el crucificado. Yo creo que me salté uno, ¿verdad? Pero ahí están los 5 misterios. Pero eso es lo que es el origen de lo que son el nombre de la hermandad de los Jesuses. Pero fíjate que también quería comentarte que hace años, pues bueno, desde que nosotros entramos como directivos y como socios de la hermandad, ¿verdad? Ya nos supimos de que según las historias, desde que el Cristo que actualmente tiene en la municipalidad, el Cristo de la Justicia, era parte de los 5 misterios dolorosos. Cuando nosotros ya venimos y tenemos conocimiento de toda la hermandad, ya no estaba el Nazareno, el Cristo en la hermandad. Entonces lo que se hizo, se pidió a un escultor aquí de Zumpango que nos hiciera pues un Cristo, ¿verdad? Por eso, si ustedes se dan cuenta, hay diferencia en las 4 imágenes que tenemos con el Cristo, porque no es el mismo que según la historia, esos 5 imágenes fueron los que llegaron, como te decía mención anteriormente, a la sede de la hermandad como una especie de bodega. Es la única historia que tenemos. De ahí pues no te podría decir mayor cosa, pero eso es lo que dicen, ¿verdad? Pero lamentablemente no tenemos, como te vuelvo a mencionar, no tenemos ni un registro de que sí es verídico, de que ese Cristo sea de la hermandad, y nos damos cuenta también de lo alegre que esta municipalidad está haciendo con la celebración del Cristo de la Justicia. Entonces no tenemos por qué nosotros decir, bueno, que nos regresen el Cristo, ¿verdad? No, ellos le están dando ahí sí que muy bonito por ejemplo, la procesión que pasó el pasado domingo, ¿verdad? La celebración que hicieron fue una celebración muy linda. Le están dando allí sí que su realce, ellos tienen fe, se ve que tienen esa fe hacia al Cristo. Entonces nosotros lo que pedimos es de que nos hicieran otro Cristo, y ya gracias a Dios tenemos ya los 5 misterios dolorosos. Gracias, Elías. Hay un aspecto también que hablaba yo con un escultor tallador de Zumpango, y hacía la mención también de que las imágenes de los Jesuses, seguramente los talladores fueron poblaciones de acá o de los pueblos indígenas, como él lo menciona, por sus características. Y también, y es una diferencia con el Nazareno de la Dulce Mirada, que ya fue un tallador de otra índole, se puede decir, ¿verdad? Igual con la de la Virgen de Dolores y otras imágenes. Entonces, que las cualidades de los Jesuses pues es bien distinto y bien marcado, que proporcionalmente no están bien medidos, si podemos decir así, a comparación del Nazareno de la Dulce Mirada, del crucificado y del sepultado, ¿verdad? En ese aspecto, Edwin, ¿hay algún dato que nos puedas indicar sobre esa diferencia que hay entre... Al final de cuentas es una expresión artística de la escultura, ¿verdad?, que marca una diferencia uno al otro. Cuéntanos si hay datos de eso. Gracias, Victorino. Pues en realidad, complementando con lo que dice acá el hermano Elías, es bien interesante cómo las imágenes en sí del apostolado de la oración tienen un antecedente desde más o menos desde el siglo XVII, aproximadamente al final del siglo XVII, más o menos 1650, en esa temporalidad aproximadamente. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque estilísticamente
muchas de las imágenes que se concibieron en esa época en Guatemala eran bajo una calidad escultórica que apenas está dando sus pasos. Por esa razón hay una gran diferencia en la parte estilística de las imágenes de la Hermandad de los Jesuses versus la que la Hermandad de Jesús Nazareno de la Dulce Mirada venera, al igual como la del Señor Sepultado y la Santísima Virgen de Dolores. La documentación que arroja datos sobre estas es de más o menos 1755, son los datos que yo encontré los más tempranos, si lo queremos definir así, porque lamentablemente documentación antes de esta temporalidad no existe. Y llama la atención porque aparece refrendado en un documento sobre un pleito que tuvieron el alcalde indígena ese entonces, 1755, Zumpango, con las cofradías del pueblo. Y curiosamente se reciben los testimonios de varios cofrades, de los que existía para esa época. Estaba el cofrade de la Virgen del Rosario, que hoy en día es la Sociedad de la Virgen del Rosario. Estaba el de la Cofradía de la Virgen de Dolores, es un dato bien interesante que me llamó la atención, o sea, de que ya aparecía para esa fecha una cofradía de cada Virgen de Dolores. El de la Cofradía de Jesús del Huerto, que es la imagen que venera el apostolado de oración. Y también hace mención de la Cofradía de Jesús del Calvario. Y yo estaba viendo cuál es esa. Y después aparece la Cofradía de Jesús de la Columna. Y curiosamente dije, bueno, entonces aquí hay un dato bien llamativo y hay que juntar las piezas de este rompecabezas tan complejo. Entonces, al analizar esos datos, me doy a la tarea de decir, bueno, entonces sí, desde hace mucho tiempo existían esas cofradías que se encargaban de venerar estas imágenes. Y curiosamente, hace mención de la de Jesús del Huerto, que es la que veneran hoy en día el apostolado, que tiene la imagen de Jesús con las manos hacia arriba. Y luego también está la del Señor del Calvario, que es el Cristo de la Justicia. Y también está lo que es el de Jesús de la Columna, que también se venera, que sale en la procesión del Lunes Santo. Pero hay otro dato muy llamativo, que para el Lunes Santo siempre se hacía una reseña con la imagen del Señor de la Columna. Entonces, volviendo a recapitular todo eso, entonces por esa tradición del por qué hay procesión en el Lunes Santo, pero salen todas esas imágenes. Y luego ya aparece, por ejemplo, con la aparición de la cofradía de Jesús Nazareno de la Dulce Mirada de 1719, temporalmente, en la temporalidad artística yo lo ubico entre 1725 a 1750, entre esa temporalidad de esos 25 años, que es la imagen del Nazareno. Y de hecho es bien llamativo porque el Nazareno desde su restauración en 2017-2018 empezó a tomar protagonismo, porque mucha gente pensaba de que, bueno, era de color así muy oscuro, moreno, pero con la restauración que se hizo en ese entonces por el CEREBIEM, que es una institución adscrita del Instituto de Antropología e Historia del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, y de hecho cómo mucha gente se interesó en él. Y uno de ellos es el fotógrafo José Carlos Flores, que aquí traigo un ejemplar en pantalla que aparece de cómo Jesús Nazareno de la Dulce Mirada va a tener una trascendencia. Ya empieza a tomar protagonismo en el ámbito religioso guatemalteco. Y de hecho, se hace una sesión de fotos y aquí está refrendado en el libro de José Carlos Flores titulado Nazareno de Guatemala. Y aparecen no solamente el Nazareno de Zumpango, sino que otros nazarenos del país que son bien venerados, que tienen una gran trayectoria histórica. Y entonces, resumiendo con lo que tú hacías la pregunta, entonces, las imágenes del apostolado de oración datan aproximadamente de la segunda mitad del siglo XVI, más o menos 1650 aproximadamente, o un poquito antes, porque si bien primero tiene que organizarse una cofradía, luego ya mandar a hacer su imagen, que es lo que sucedió con Jesús Nazareno de la Dulce Mirada. Se organiza primero la cofradía, los cofrades juntan el dinero y tienen que mandar a elaborar su escultura a la ciudad de Santiago, Guatemala. Entonces, por esa razón hay una gran diferencia estilística de que los rasgos son... En el ámbito de historia del arte nosotros decimos que es una talla muy popular, pero es porque la evolución del arte está teniendo un constante movimiento. Y de hecho la imagen de Jesús Nazareno de la Dulce Mirada, los que son conocedores o devotos de otras imágenes de la ciudad de Guatemala tienen un parecido a Jesús Nazareno de los Milagros. Y yo digo que Jesús del Nazareno de la Dulce Mirada es un abarrocamiento adicional a lo que ya existía la imagen de Jesús de los Milagros. O sea, es una copia, pero un poco más recargado en dramatismo, en policromía. Y de hecho, hace algunos años también en unas investigaciones de campo, me topé que la Virgen de Dolores de Zumpango tiene una gemela en la zona del oriente del país. De hecho, en San Agustín de Casanozán hay una escultura muy similar en rostro, proporciones, el rictus de dolor, solo que es una escultura de bulto. Entonces ahí vamos encontrando muchas imágenes que tienen
rasgos muy similares. Y en el caso de las imágenes del apostolado es llamativo porque sí, no solamente aparecen ya datos muy tempranos, 1755, aparecen las imágenes que hacen mención, que son cofradías, la de la cofradía de la Virgen de Dolores, que curiosamente lo administraban hombres. Eran cofrades hombres de Zumpango, y como dice el hermano Wilson, que más o menos en la década del 80 ya aparecen los datos en los libros de actas que organizaron algunas damas que hasta la fecha perviven. Muy bien, gracias Edwin. Así que interesante siempre conocerlos desde el punto de vista de histórico, todos los antecedentes de estas imágenes, también así todo el círculo místico que existe o que se da detrás de estas imágenes. Vamos a una siguiente pausa y luego volvemos para estar cerrando esta conversación y esta plática con nuestros invitados. Ya volvemos. La intimidad de su hogar desde la red virtual, hablando sobre la Semana Santa de Zumpango en este podcast 200 años y seguimos escribiendo nuestra historia. Zumpango, Zacatepeques, en el departamento de Zacatepeques. Así que seguimos conversando con nuestros invitados, con Elías Jerónimo, Edwin Quesquinay y Wilson Yancis. Elías y Edwin hablaban sobre la diferencia artística o estilística de las imágenes que cada hermandad venera o tiene a su cuidado. Edwin nos hace un recorrido de que esto se aproxima de 1750, el origen de las imágenes de los Jesuses, y también lo que pudo o puede haber sido el origen de el Nazareno de la Dulce Mirada. Hay una expresión muy popular aquí, Edwin y Elías y Wilson, que dicen el Jesús de Colum, algo así, ¿verdad? Colum, que es muy popular, ¿verdad? Jesús Colum. O sea, la duda es por qué. Y allí es un poco como Edwin nos hacías como la reseña histórica. ¿Por qué se dice así? ¿Cuál es la razón, ¿no? Fíjate, Victorino, que realmente pues yo creo que es una expresión muy zumpanguera el decirle que de la columna, y le decimos todos el culum porque todos lo conocen de esa manera. Pero yo creo que Edwin tiene mejor respuesta a eso, ¿va? Tal vez pues, él tiene un poco más de historia. Yo solo quería comentarte que lamentablemente pues esa imagen está muy dañada y en este lunes santo tampoco va a salir porque ya está esperando su restauración, ¿va? Porque anteriormente, como lo hacía ver el historiador, ¿verdad? La imagen salió bastante en procesiones y tenía ahí sí que
y lo veneraban bastante aquí en Zumpango. Lamentablemente, pues eso hizo que se dañara un poco bastante la imagen. Entonces, que a toda la población se le dice también, está el culún, está con nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Pero lamentablemente no va a poder salir porque ella necesita su restauración. Yo creo que eso es lo que decide la palabra muy zumpanguera, que le dicen el culún. No sé si Edwin, yo creo que tiene también más respuesta para eso. Ya, de acuerdo, Edwin. Gracias, hermano Elías. Sí, en realidad es bien interesante porque hasta la fecha sigue perviviendo ese término o ese vocablo culún. De hecho, un vecino zumpanguero así le decían, es bien interesante, ¿verdad? Porque curiosamente antes la imagen de Jesús de la Columna salía en procesión nocturna el Jueves Santo. Eso es bien interesante porque tal vez mucha gente no sabía o no sabe, ¿verdad? Los más jóvenes desconocen quizás, pero de los que ya pasamos algunos añitos, nuestros papás y abuelos nos han contado que al finalizar la procesión de la reseña de Jueves Santo, que es una de las procesiones que lamentablemente se perdió, pero tiene un antecedente histórico, de hecho también se hacían 2 reseñas, el Martes Santo y Jueves Santo, que lo organizaba la Cofradía de Jesús Nazareno. Y después perdió hasta el año 2000 con la Hermandad de Jesús Nazareno de la Luz y Mirada. Y salía en la noche, más o menos a medianoche, representando la captura del Señor, ¿verdad? En el Monte de los Olivos. Y por esa razón salía un grupo de romanos y sayones que llevaban a la imagen del Señor de la Columna. Hacían una anda con algunos lazos, los ataban. Y obviamente aparecía un vecino que también formaba parte de eso y así nació también ese término, le decían culún. Entonces es bien interesante como les decía, de que es algo popular que sigue vigente hasta la fecha, pero esa es la razón por la cual al Señor de la Columna ha sido muy protagónico en la historia zumpanguera, porque como les decía, ya aparece entre las cofradías, y de hecho en ese dato 1755, un documento que está resguardado en el Archivo General de Centroamérica, literalmente es el que sale más afectado en ese pleito que va a tener con el alcalde indígena. Ya. Bueno, gracias por ese término que popularmente así tiene y así ha sido por siempre. Estamos llegando al final de esto, nos gustaría también extender más, sin embargo siempre tenemos el tiempo limitado. Y claro, este es un espacio para conocer la historia, el antecedente. Si lo vemos desde el punto de vista histórico, pues tiene una presencia fuerte dentro de la interrelación social zumpanguera y independientemente de la fe católica, porque involucra a un montón de sectores, a varios sectores, los artistas, como lo repito, los hacedores de las alfombras que hacen un extraordinario trabajo, los talladores y los decoradores de las andas, que también es una profesión artística admirable, ¿verdad? Así que saludos a todos los que trabajan, decoran las andas, Jorge, Carlos Joj, el Manitas, famoso Manitas, Edwin Tajín, también está Wilmer Azurdia, quienes se dedican y también profesan su fe católica. Claro, saludos para ellos que sin duda ahorita están al 100% involucrados en este aspecto. Y para estar, bueno, agradecemos siempre su sintonía. Le damos la palabra a Elías para que se despida del público. Gracias pues por la oportunidad que se nos dio para dar una pequeña historia pues de cómo nacen nuestras hermandades. Pues lo mejor de acá es esto, ¿verdad? Que somos hermandades que gracias a Dios estamos trabajando conjuntamente para nuestra Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Y la invitación es para que todo el pueblo católico de Zumpango esté con todos nosotros en todas las actividades que nuestra Santa Madre Iglesia ha programado para esta Semana Santa, y que primero Dios todo sale con éxito. Y también, aparte de lo material, tenemos que tratar la manera de hacerlo espiritual, pidiéndole a Dios y a la Santísima Virgen su bendición. Muchas gracias, Victorino, por la invitación. Te agradezco bastante, y si en otra oportunidad estamos, pues gracias. Y a toda la población, muchas gracias por habernos escuchado. Edwin, para despedirse de la audiencia. Muchas gracias. En realidad, pues nos sentimos muy contentos de esta cordial invitación que nos hacen a los miembros, ¿verdad? Tanto a Elías como a Wilson, que son los que están integrando las juntas directivas respectivas del
la Hermandad de los Jesuses y de Jesús Nazareno de Luz y Mirada, y su servidor, que es miembro activo de la Hermandad Jesús Nazareno de Luz y Mirada, y también historiador, como cientista social. Pues yo invito a toda la población a que se vuelque a las calles a partir de mañana, que tenemos una agenda muy devota en Zumpango, que es algo también de cómo Zumpango poco a poco está tomando protagonismo en el departamento de Zacatepeques para ser un destino de la religiosidad popular en torno a las tradiciones, y así que los invitamos a que ustedes asistan en cualquier aspecto, del aspecto de la fe, del aspecto devocional, pero también de la parte cultural, porque al final todos construimos, porque la Semana Santa guatemalteca es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pero también es patrimonio cultural intangible de la nación. Muchísimas gracias. Wilson, para despedirse. Pues muchas gracias por esta invitación para que la gente se haya enterado de la historia de estas 3 hermandades que han sido muy fundamental durante la historia de nuestro pueblo, ¿verdad? Y invitando a cada uno de nuestros vecinos que nos están sintonizando, pues a salir, como decía nuestro hermano Edwin, salir estos días que ya vienen cargados de actividades, tanto como nuestra hermandad y la Hermandad de los Jesuses. Agradecidos con esta oportunidad para conocer mucha historia de nuestras hermandades. Bien, y a usted que nos sintoniza desde la intimidad de su hogar, desde la pantalla de su televisor o desde la virtualidad, desde un móvil, pues agradecemos su sintonía y los invitamos al próximo podcast, así que esté atento a la fecha desde las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Zumpango, Zacatepec. Así que nos vemos en otro próximo podcast, 200 años y seguimos escribiendo nuestra historia. Hasta luego. Sigue en sintonía de Canal 99, el canal de Zumpango.